Vamos a decirle al Señor que nos hable. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga porque siempre necesitamos su palabra y necesitamos esa unción preciosa de su Espíritu, que es la que nos permite traer la palabra con denuedo, con poder, con autoridad. 主の御言葉は常に私たちに必要なものです。どうか今日私たちに語りかけてくださいと、そのように祈っていきましょう。Vamos a orar todos. Señor, te damos gracias otra あな vez. たの皆に感謝します。そしてもう一 Te 度あな damos たの gracias 御 porque 前 nos に祈 permites ります。 estar aquí otra vez 今日もう一度ここ para にあ invocar な tu たの御 nombre 言葉を聞くチャン y スを nos 与えてくれ permites て本当にあ compartir りが esta とう。 palabra. そして今日私た Tu ちはもう palabra 一 que 度あ nos なた hace の御 mucho 言 bien. 葉を植え Tu 替わっていくように palabra あ que なたの御 renueva 言葉 nuestros を求めます。 corazones. 今日あなたの御 Tu 言葉によっ palabra て que 私 día a たちに día 語りかけてくだ nos さい。 fortalece そして para 私 seguir たちに adelante. 必要な言葉を与え Tu てくだ palabra さい。 que día a あなた día の言葉を nos 聞く準備が fortalece できて para います。 continuar あなたの言 con 葉は ánimo y 力で con あ fe, り、希望であ Señor. り、私 Que た hoy ち una vez に más 良 tu いものをも palabra た sea らしてく nuestro ださいます。 alimento. どうか Que 主 hoy よ、 una vez más 牧 tu 師を palabra 通し sea てまた nuestra 通訳をする fortaleza. ときにあなたの言葉が御 Úsanos, 霊によ Señor, って、そ usa し mi て hermana 権威を持っ Lina, て quien va a hacer la 語ることがで traducción, きる y ように、 danos 主よあなたの este 御前に祈り espíritu, ま oh す。 Dios, de poder, あ de なたの御言葉 unción は剣 y の de ように鋭く、 inteligencia y de 私たちの sabiduría 骨 y を砕いて、 autoridad. 私たちの De modo que los que escuchen tu あ palabra なたのその sean 御言葉による bendecidos. 種を Que 私 los た que ちの心 escuchen に tu まいてくださ palabra い。 sean llenos イエス様、あ de なたの este 御言葉が今日 conocimiento 私 que たちの前にある convence ことに y 感 que 謝し nos ます。 ayuda a acercarnos そし más て a それを受 ti. け取ります。 Gracias, イエス様の皆によっ gracias. てお祈りいたし Amén, ます。 gloria a Dios. Diga conmigo, amén. Siéntese, tengan la bondad. どうぞお座りください。 Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. 私たちは今、御霊の実について話しています。 Y esta es una serie muy importante que nos permite conocer lo que el Espíritu de Dios tiene para そ nosotros. して神様の御霊が持っている私たちに与えるものを知るのはすごく重要なことです。 La palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y hoy paciencia. ガラテヤの手紙5章の22節に書いてあります。御霊の実は愛、喜び、平和、そして今日は寛容です。 En las enseñanzas anteriores vimos el primer grupo del fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuántos son los frutos del Espíritu Santo? 御霊の実がいくつあるか皆さん覚えていますか？ Son 9. 9つの実があります。 Son 9. Ya vimos los primeros 3, el primer grupo. ¿Cuál es el fruto del primer grupo? そしてまず、最初のグループをもう見ていきました。 Gozo, 3つあります。 paz. 愛と喜び、平和です。 Ese fruto es en relación con Dios, es decir, es entre Dios y nosotros. Es lo que Dios nos ha dado de parte de Él para nosotros mismos. で、最初のグループは神との関わりの中で与えられる御霊の実です。神から私たちに与えられるもの。 Hablamos del amor ágape, que es el amor que solamente Dios puede dar. そしてアガペの愛について話しました。 Hablamos del gozo del Espíritu de Dios que Él nos da para que nos mantengamos con gozo en medio de cualquier situación, por difícil que sea. そしてどんな状況でも耐えることのない御霊の喜びについて話しました。 Dijimos que ese gozo es como una fuente de agua que el Espíritu de Dios produce en nuestra vida, una fuente que no se seca. そしてその喜びはまるで泉のように決して乾くことのない喜びを与えるも Y のです。 hablamos de la そし paz, て平和についても話しました。 que es esa virtud de Dios que Él nos da por medio de su Espíritu para que en medio de las tormentas, en medio de todas las situaciones difíciles del diario vivir, estemos confiados en Él. そしてその平和は神から与えられる美徳であって、私たちがどんな難しい状況にいても常に平和な状態でいることができる。 Ahora empezamos con el siguiente grupo, que es la paciencia. Es paciencia, bondad y benignidad. そしてこれからはまた2つ目のグループに入っていきます。寛容、慈愛、親切についてです。 Y este grupo de virtudes es en relación con nuestros semejantes. Son las virtudes de Dios para tener una mejor relación con las personas que nos rodean. この2つ目のグループは神から私たちに与えられる御霊で、それは、周りの人との関わりについて与えるものになります。 Por eso entender el fruto del Espíritu Santo e interiorizarlo y poder comprender las bendiciones que tiene para nosotros es algo maravilloso. ですので私たちが御霊の実について理解をして、それを私たちの内側に取り込むとき、良いものをもたらします。 Porque decimos que tenemos el Espíritu Santo, pero si no conocemos lo que significa tener el Espíritu Santo, como que tenemos muchas virtudes, pero no las ponemos en práctica, no las disfrutamos. 私たちが私は御霊の実を持っていますと言っていても、それをしっかり理解していなければ、私たちの人生に反映することができませんよ Tenemos la ね。 etimología de la palabra, la raíz de la palabra paciencia. この寛容という言葉の語源についてまず見ていきます。 Es macrotumía.
マクロトゥミアという言 que 葉です。 significa resignación, paciencia y tolerancia. この言葉の意味はですね、忍従、忍 Digámoslo 耐、 todos, por 寛 favor. 大、 ¿Qué es? Resignación, Ninju, paciencia y nintai. tolerancia. 寛大。 Es la capacidad de sufrir o tolerar las desgracias y las adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. これはですね、例えば不運だったり逆境、迷惑なこと、自分に好きじゃないことを言われたときに文句を言ったりせずに、そこで我慢する、そのような性質のことを言います。 Esa es una primera definición, es la capacidad de sufrir, de tolerar con paciencia las situaciones que no esperamos y que alteran nuestra vida. 私たちが待っていないような状況の中で、そこで忍耐強く耐え忍ぶ能力のことを言います。 Con una característica especial, con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. ここではですね、 Ahí está el punto. 例えば不平を言ったりしない、反抗をしたりしないで、そこで我慢する。 Y otra de las declaraciones o los significados es que la paciencia es calma o tranquilidad para esperar. そして二つ目は、落ち着いて静かに待つ。 Primera pregunta, ¿tenemos buena paciencia o poca ここで paciencia? 質問ですが、皆さんは我慢強いですか？ ¿Somos pacientes o somos 忍 impacientes? 耐を持っていますか？それとも忍耐不足ですか？ Cada uno nos hacemos un análisis. ¿Somos 一人 más, 一人 más 見てほしいで pacientes す。 que impacientes o somos más impacientes que pacientes? 皆さんは我慢強いですか？それともあまり自分は忍耐がないなと感じますか？ Porque dependiendo de eso, vamos a vivir una vida muy complicada o vamos a tener una vida mucho más tranquila. それによって私たちはこう平安で過ごせるか、それとも難しい毎日になるか、それによって変わってきます。 Así que es importante reconocer que la paciencia es un elemento, es una virtud importantísima para el diario vivir. ですので私たちが毎日 Necesitamos 生きていく中で、その我慢強さというのは本当に必要なものです。 Lo contrario de la paciencia es la ira, la intolerancia y la impaciencia. そしてこの寛容と逆の言葉は怒り、不寛容、 ¿Conocen a 焦 alguien りです。 impaciente, a alguien intolerante? 皆さんはこう忍耐がない人を知っています ¿Conoce a か？ alguien que siempre está impaciente, está 何か desesperado, いつもこう焦っているような人を見た puede ことが estar あ a りま su すか？ lado? Entonces ya saben, puede estar a tu lado. よく焦っている。 Todos tenemos que ver con la impaciencia. 皆さん見たことがあると思います。 A todos nos falta la paciencia en そ algún して momento 私たち dado. はある時に必ずこう我慢強さが足りない、そのような Y 時 la もあると idea 思い es ます。 poder entender la importancia de tener la paciencia en nuestra vida. そして私たちの人生にその寛容の忍耐強さが必要だっていうことを今日見てい Miren, きたいで nosotros す。 somos una generación impaciente. 私たちは我慢ができない世代と言えます。 Porque todo nos gusta ya. なぜね、私たちはもうすぐ、今す Hayai, ぐ、 hayai, hayai, ne. 早い、 hayai, もう hayai. 早く欲しい。 Osoides. Sí, Osoides. Muy lento, muy lento. Hayai, hayai des, hayai, ne. Ya, queremos todo ya. 今すぐ欲しいですよね。 Aleluya. Y bueno, yo estaba pensando que nuestra paciencia es puesta a prueba constantemente. そして私たちは常に自分たちの忍耐力を試されています。 Por eso ni se le ocurra pedir paciencia. No diga. Jamás diga, Señor, dame paciencia. No lo diga. もう神様どうか私に忍耐をくださいと。 Porque el Señor le envía a alguien 誰か私に忍耐をください。 para ayudarnos a tener paciencia. 私に忍耐を作ることができるよう Porque に誰か助けて送っ la てくだ paciencia さい。 es una construcción diaria, es un proceso. この忍耐強さというのは毎日の中で作ってい Vamos く a も hablar の un です。 poco de eso. 少しそれについて見ていきます。 En el tiempo antiguo las cosas eran diferentes, todo era más tranquilo. 昔の時代は少し今とは違う時代を生きていましたよね。 Tenemos algunas generaciones hoy en día, ¿no? Tenemos las generaciones con los cambios culturales. ここには世代と文化の変化について、 Conocida como la generación silenciosa, los nacidos entre 1920 y 1940. この1920年から1940年の間、 Los Baby Boomer, 1946 y そしてそ 1964. の次の世代がまた隣に書いてあります。 Bueno, estos ya empezaron a tener algunas referencias. Apareció la radio, aparecieron las revistas, こ los のような時期 periódicos. にはこうラジオが出てきたりとか、そのような時期です。 Tenemos la generación X, los nacidos entre 1965 y 1979.
そして X 世代、1965年から79年の間ですね。Estos se llaman inmigrantes digitales. Y tienen una característica, y es que nosotros, los que nacimos en esta época, bueno, nosotros nacimos y ya había televisión. その時代はもうテレビがありました。 Pero no era como los de ahora, así como でも estos. このような、今あるようなテレビとは全然違います。 Era una cosa grande que parecía una nevera. ¿Sí? もう冷蔵庫みたいに大きなテレビだったです。 Era el televisor, tenía 4 patas. Lina Chan, así, Lina Chan no. Lina Chan es de la generación Y. はい、私は、Y 世代です。 Y era grande y uno llegaba, tenían 2, 3 botones, ¿no? Unos botones así grandes. そして大きいなんかボタンが3つぐらいついていて、 Había que pedir permiso para prender ese televisor porque el papá no lo dejaba prender. そしてお父さんがつけるのを許してくれないので、テレビを見たいときは必ず許可が必要だ Y った uno んです。 llegaba y llegaba y lo prendía. そ Y uno し se てこ sentaba う電源をつけてそこにこう座って、 a esperar que los tubos eran de tubos, que la electricidad corriera por todos los tubos y los tubos empezaran el filamento, la electricidad a correr y se calentaran los tubos. そしてブラウン管のテレビだったので、そのテレビが電源つくまでにこう暖かくなって電源がつくまでに時間 Y がか eran か a るんです blanco y ね。 negro. で、白と黒の画像だったんで Sí, す。 ¿te estoy no te estoy no, te estoy Y resulta que entonces eso no prendía y uno iba y empezaba. で、電源がつかないとこうテレビを叩いて、 Porque a uno le parecía creer que estaba dañado. No, es que se demoraba. で、電源がなかなかつかないので壊れてると思って叩くんですけど、時間がかかるんです。 Usted ya no quería ver televisión. で、それをつくまで待ってるともうテレビ見たくなくなってしまう Y ぐらい entonces 遅いんです。 había una antena. で、そこに一つのアンテナがあって、 La antena estaba arriba en el techo. で、天井の上にアンテナがあるんです Y ね。 había que dirigir la antena a una repetidora, una antena grande que quedaba en una montaña. で、山の上にある大きなアンテナに、その家についてるア Habían ンテナ 2 を canales. 合わ Bueno, せ en ないと nuestro いけないん país です。 tercermundista era así. 2つのチャンネルがその頃あったそうです。 2 canales. Entonces el papá de uno, ay, el día que el papá uno lo mandaba a mover esa antena, uno decía, Dios mío. で2つのチャンネルしかないので、取り合いになります Y よ él se ね。 quedaba abajo. で、1人が下に Y 残 uno って、 subía. Y él 1人が empezaba 上に desde 上がっ abajo. て、 ¡Gírela, gírela! で下の人が、ちょっ Gírela, と、 volteala, 回して、 Y 回し uno que て。 iba a saber. Pero gírela, ahí, ahí, ahí. で、 Pero も ¿a うちょっと dónde? 右、あー、そこそこそこ。 Gírela otra vez. もう一回ちょっと曲げて。こう、上の人が回して。 Déjela ahí. Y uno la volvía a そう、 mover. そのまま、あーで、また上の人が動かしてしまって。 El papá se estresaba. お父さんがもうストレスでいっぱいになってしまいますね。 Todo ese proceso para ver una televisión blanco y negro. その白黒のテレビを見るためにそのプロセスを取らないといけないんです。 Y ahora, でも今はリモコン一つでつ ahora けたり消した enciende りできます。 hablando. 今は声でも操作できますよね。 Ahora las nuevas tecnologías, solamente hablo, enciéndete televisor. 新しいテクノロジーでテレビついてと言ったら急に電源がついたりとか。 Todo es diferente ahora. 今はもう全てが変化しています。 Esto nos ha, de alguna manera, afectado en este tiempo. そしてそれは私たちの大きな Porque 影響 todo を lo 与えてい queremos ます。 ya. 私たちはもう今すぐ No 何 había か起きてほしいんで microondas. す。昔は電子レンジもありませんでした。 ¿Usted sabe qué sucede hoy con el microondas? Entonces se compra la comida porque ya toda la comida viene lista para, ya viene solamente calentar. 今はもうすべて出来上がっているお弁当の状態でただ温めるだけですよ Pero ね。 ya no es suficiente el microondas porque uno ingresa la comida al microondas y a los 30 segundos uno está, 電子レンジに入れて30秒回したらもう我慢できない。 estamos desesperados. もう遅く感じる、待っている。 Esto sí se demora, van 30 segundos 30秒だけなのになんでこんな遅いんだ。 y perdemos la paciencia. 私たちの忍耐強さが Y no hay 失われて paciencia. しまっています。 Muchos artefactos eléctricos hoy en día. そして今あるような電子機器も昔はありま Las せんで mujeres した。 en la cocina, bueno, aquí en Japón hay muchos electrodomésticos que facilitan el diario vivir y sobre todo en la cocina, en la casa. 今は料理するための家電製品というのが Por すごい ejemplo, 発展しています。 例えば例えば炊飯器。 Suihanki, アロス arrocera. Arrocera. Lina me estaba contando que antes las primeras arroceras se demoraban 1 hora para cocinar el arroz. 例えば最初にできた炊飯器はご飯を炊くのに1時間ぐらいかかった。 ¿Cuánto tiempo? でも今は
30分ぐらい。 30分ぐらい、20分ぐらい、 早い。早い20分ぐらい, ¿sí? Y ahora es así. Y cada día todo es más rápido. いつもどんどん新しくなる製品は早くなっていきますよ Yo ね。 recuerdo que yo iba a la casa de los abuelos en el campo, una finca. 私は田舎のおじいちゃんおばあ Y ちゃんの había 家にい unos た時 patios に、 muy grandes, porque las fincas, ustedes saben, era muy grande. El campo, la casa era muy grande. 田舎の家はすごく大きいんです。 Y entonces allá tenían había que barrer con unas escobas y las escobas eran de ramas, de ramas, de palo. そして木の枝みたいな感じのほうきがあ Y り empezaban a ます。 barrer y barrer y a barrer. で、 Con そ eso, の y 木の barrían y 枝を barrían. 集め Ahora て集めて、 las mujeres de hoy ya no barren, ahora es で aspiradora. も今は掃除機を使って掃除をします。 Y hay otra que la programan, ya ni siquiera tienen que moverla, la programan y ella recorre toda la た casa. だ電源を入れるだけでロボットが勝手に掃除してくれるような、そのような機械もあります。すべてが変わっていますよね。 Pero nos va acabando con la paciencia. 私たちの cada vez 忍耐 menos 強さもどんどん paciencia, 減ってしまっています。 Y estaba pensando cuando hacía la enseñanza en cuando uno tiene los hijos pequeños, cuando recién nacen los そ hijos. して私がこの教えを作っているときに、生まれたての子供についてちょっと Y 考 uno えてい antes たん que です。 naciera el primer hijo, uno dormía toda la noche feliz. 最初の子供はずっとこう夜中寝てくれて、 Dormía tranquilo. ずっと寝てくれていて、 Luego viene la esposa embarazadita. そしてその後に奥 Y さんが todos 身ごもっ esperamos て el bebé que nazca, una bendición. 子供が生まれるのを待って、ああ、本当に祝福だ。 Y luego nace ese bebé ああ、その後子供が y 生ま se れて、 acaba la paz y la tranquilidad. そうしたら私たちの平安は失われていってしまうんで No す。 se puede volver a dormir durante los siguientes 3 meses, 3ヶ月ぐらいはもう昔のようには寝れませ5ん。 meses, 6 meses. 5ヶ月、6ヶ月。 Entonces, nació mi primera hija, ¿no? Alexandra, la primogénita, mi primera hija. 私の長女の話なんですけど、 Y entonces, bueno, ahí hay que tenerlas en el cuarto porque pequeñitos hay que, ¿cierto? La mamá tiene que alimentarlas cada 2 horas, más o menos. だいたい生まれたての時は2時間おきぐらいにご飯をあ Pero げ ya ないといけ después, ません pasado よね。 unos días, entonces se coloca ahí en una cama o en una cuna que se llama. そしてまあ、どんどん大きくなっていって自分のベビーベッドみたいなものを用意して、 Y yo recuerdo que mi papá le hizo una cuna a la nieta, Aleja. そして自分の孫のために何かこう寝る場所を Y 用意してくれた y ん la です。お cuna じいちゃん tenía が。 unos rodachines, de modo que uno podía. で、そこの寝る場所にこう動けるような、 Hoy en día son diferentes, ¿no? Hoy entonces se pueden mover y tienen música y tienen, bueno, ellos hacen todo. 今は機械で音楽が鳴ったり動くやつが自動的にあるんで Lo すけど、 cierto es que ya en la noche uno, después de todo un día de trabajo, cansado, y la niña, y uno ya dormido y la niña. 一日中まあ夜になって仕事終わって家のことも終わって子供が泣き始めます。 La mamá ya la había cuidado todo el día, entonces uno ayudaba un poco. で、お母さんはもちろん日中ずっと面倒見てるので、 Entonces そこに手伝いが必 Ya 要で uno すよね。 duerme a la orilla de la cama, entonces uno estira la mano y empezaba. で、そこに座って最初、 Se dormía. で Y uno otra vez. Como a la hora. もうある時に来たら、激しく揺すってしまう。 Haga algo con esa niña, por favor. もうこの子どうにかしてくれよ。 Dios mío bendito. Uno dice, yo como que estaba mejor antes. Porque perdemos la... 私たちのこの我慢が Porque la なくなって paciencia し se まい pone ま a す。 prueba. ¿Cómo saber si tenemos paciencia? Por las situaciones que manejamos. 私たちがどのようにその忍耐が試されるかといったら、その状況によって試されます。 Así es que sabemos. そのように知ることができるんです。 No había internet. 昔はインターネットもありませ La んでした。 comunicación era diferente. コミュニケーションの取り Yo le 方は estaba 違ったん contando a です。 Lina Chan, le estaba contando que cuando uno necesitaba comunicarse con alguien urgentemente, 例えば、 le 昔 enviaba は un ですね、 telegrama. テレグラマっていうのがあって、誰かとこう、コ Era ミュニケーションを取りたいと Él きに、 llegaba 2 días o así, lo más rápido que se pudiera. その時 Pero 代 era で una は frase corta. すごい早かった。2日でその連絡が取れるような、あ Entonces れ uno だった había, そ uno う tenía で que す。 esperar que llegara y uno le llegaba el telegrama si era en un pueblo y uno le decía en el telegrama, te llamo el sábado a las 2 de la tarde. そしてそれを送るときに、土曜日の何時に電話をかけるねというよう Y な la メッセー persona ジを se iba 送 para って、 allá, para Telecom, se llamaba en Colombia. そしてテレコムっていうコロンビアで A 呼 esperar ぶ la もの llamada a が las あるらしいんですけど、そこに行って、その電話がかかってくるのを待つと。 Y la comunicación ahora,
でも今の連絡手段っていうのは、es instantánea. もうすごく早いです ¿Qué よ pasa ね。 cuando se cae la red? もしそのインターネットがなくなってしまったら人々はどのようになるでしょうか。 Por eso los que nacieron entre 1980 y el 2010 tienen una costumbre y una forma de vida cultural muy diferente a la nuestra. ですので、この新しい世代に生まれた人っていうのは、昔と全然違う世代を生きています。 El primer computador, cuando teníamos los primeros computadores, era una CPU grande, era una cosa así de 一番 grande. 最初にできたパソコンはもうこんな大きかったんです。 Y era un monitor, sí, un monitor, pero era un televisor así grande. で、モニターがあったんですけど、それもすごいサイズが大 Y き uno lo くて。 encendía, y uno llegaba ahí, plum, y uno el botón, y uno se sentaba ahí. で、ボタンを入れたらそこにこう座って待つぐら Y い。 ahora でも今は、 uno oprime y uno dice, no, no enciende rápido. Van 5 segundos y no enciende rápido. パソコンのボタンを押して5秒つかなかったらなんでこんなパソコン遅いんだって言いますよね。 Entonces hablamos de la era digital hoy en día. だから私たちは今デジタル時代を生きているとい El う。 Wi-Fi. Wi-Fi。 Y entonces alguien llega a la casa, buenos días, ¿tiene la clave del Wi-Fi, por favor? 例えば誰かの家に行った時に、あ、おはようございます。Wi-Fi のパスワード教えてもらっていいですか？ Porque hay que estar conectados. なぜなら常につながっていないといけないから。 Y todo es así, todo, ya. No みん me な、みん puedo なそうですよ desconectar. ね。つながってないのが考えられない。 Las redes sociales conectan el mundo entero. SNS もそうです。 Los もう全 correos 世界と常 electrónicos ya に no hay tegami, ya no. Tegami o もう今は ya no. 手紙は送らないで Ya メール ocurre, で ya や no. り取りし Ahora ます。 tenemos correo electrónico. 今はもうメールアドレスでやり Ya, 取りしま ya す。 está. Aplicaciones para lo que le necesitemos. Hay una aplicación. アプリケーションも今はすべて Ya, 必要なものは ya, アプリにありますよね。 Páginas web, códigos QR. ウェブページ、QR コード。 Simplemente miramos, activamos el código y QR コ podemos ー ir ドを読めばもうす y ぐに conocer la información アクセ solamente a スで través de き un る código. 情報を見ることができる。 Transacciones en línea. オンライン取引もそうです。 Aquí todas las esposas, todas las mujeres tienen tarjeta de crédito y hacen transacciones en línea. Compran todo. 今ここにいる人はみんなクレジットカードを持って Son 買い物しています。 socias de Amazon. アマゾンで。 ¿Y de qué más? Y de Sara, y de, bueno, y de Chain, bueno, todas las... Eso es, cuando llega final de mes, llega extracto bancario y uno dice, esto no lo pedí yo. で、なんか明細が来た時に私これ使ってないんだけど、 ¿Esto quién lo pidió? 誰が頼んだのこれ。 Aleluya. Todo a un solo clic. もう今はすべてワンクリックで完結します。 Y si no tengo todo a un solo clic, ¿qué sucede? そしてめで、ワンクリックで解決できないものはもう待て Se ない。 cayó la red, se cayó WhatsApp, 5 minutos, colapsó el mundo porque se cayó la red. もうその SNS、例えば LINE が使えなくなってしまったらもう大変なことですよね。 Y perdemos como la tranquilidad, la paciencia. そしてもうなんかこう不安に駆られて焦ってしまうような。 Entonces esta generación ya no quiere hacer fila en un momento dado, hacer una fila, ay, está muy larga la fila. 例えば今この世代は Tengo paciencia. 並ぶのが嫌いな人が多いと Bueno, tenemos 思 que いま decir す。 que en Japón es diferente realmente. 日本はちょっとまあ違うかもしれないですけど、 En Japón uno va conduciendo 例えば日本で運転をしているとき、 y uno coloca la direccional y el carro de acá inmediatamente se detiene para que uno entre. 例えば車線変更をしたいときにはそこで待ってくれて Si uno 入 va るこ por と la ができ vía ます。 rápida, por la highway, entonces si uno va a entrar, el que viene acá inmediatamente frena para que uno あと pase. 例えば高速に入るときも後ろから車が来てたら待って Y くれ eso た sí, り hay する que ことを colocar las Arimas. direccionales para darle las gracias, ¿sí? そして道を譲ってくれたからウィンカーをつけてありがとうってなんかこうサインしたりしますね。 Oh, qué buena esa cultura, ¿verdad? それは本当に素晴らし Donde い la 文化 gente で es す。 más calmada, donde la gente espera, 皆さんこう待ってくれて donde 焦 las らな personas い。 no reaccionan inmediatamente, 何かこう突発的なアク donde シ tienen ョンを起こさない。 donde no se Cañón, no pasan los kimochi o semáforos moteru. en rojo. 例えば赤信号で渡ったりもしません。 Aquí es un delito pasarse un semáforo en rojo. 赤信号になったらちゃんとそこで Pero 止 ni まりま siquiera す。 la gente lo hace porque le hacen un parte, sino porque tiene una cultura personal. No debo hacerlo, no debo infringir la norma.
それは私たちが日本である文化ですよね。これはやってはいけない。 Y si voy de afán, no hay ningún inconveniente. Ya sé que debo esperar. Bueno, hay que salir más temprano. Esa es como lo que dice el japonés, ¿no? Hay que llegar a tiempo siempre. そして、いつも5分前とか10分前、早めに家を出て焦ることがないように時間を調節していま Un す。 japonés le dice a uno, a las 10 de la mañana nos vemos en la casa cuando van a llevar algo, o la cita es a las 10. 例えば10時に約束しましょうと、約束した Y とし uno ます。 espera si está en el apartamento. あなたの家で待っていますと。 A las 9:59 con 59 segundos, ping pong. そしたらもう9時45分50分にはピンポーン。 Ese japonés está ahí hace 10 o 5 minutos antes. 5分10分前には皆さん、Está 行動 tranquilo. しているんです。 Pero no es que Yo- yo sea monte. lento. No. El japonés es rápido para las cosas. でも日本人はPero las 物 cosas 事を las やる hace の con は paciencia. 早いんですけど、余裕を持って寛容を持って行 Eso ってい alrededor ま de す。 ellos generan una buena respuesta social alrededor. そしてそのような行動は私たちの周りに良い環境をもたらします。 Así que esta era digital nos ha cambiado un poco la vida con respecto a las culturas anteriores, そうだか a ら、 las このよ eras anteriores. このような世代は私たちを変えていますね。 Y si hablamos de la inteligencia artificial, pues mucho más todavía el avance será mayor. そして人工知能も今すごく発展していま La す。 tecnología avanza de modo que las máquinas y que la robótica tenga una participación activa en la cultura y en el mundo de hoy en día. Ese es el propósito. 世界の中、生活の中でロボットだったりとか、そのような機械がすごく働くようになってきて De いま modo que す。 se sustituya la mano de obra y que las máquinas puedan hacer muchos trabajos. 人間の手ではなく、機械によって何かを作ったりとか、そのようなものも発展していま ¿Cuáles す。 son las consecuencias de la falta de paciencia? では、その忍耐力が不足した結果はどうなるでしょ Porque うか。 si no tenemos paciencia, vamos a tener unas consecuencias negativas. 私たちが忍耐がないとき、そこには Y ネ las ガティブな結 consecuencias 果をもたらしま negativas す。 son varias, son そ muchas. してそれは多くのものです。 La falta de paciencia nos hace perder el control. 我慢ができないとき、私たちはコントロールを失っ Nos てしまいます。 desesperamos. Quien es impaciente pierde el control fácilmente. 我慢できないと私たちは簡単にコントロールを失ってしまうん Y で aquí す。 aparece entonces la adrenalina. でそこではアドレナリンが Las glándulas secretas producen la adrenalina, que es cuando alguien está en un estado como de ansiedad y lo pone alerta y como que lo desespera más. 誰かが我慢できなくて焦ってしまっているとき、アドレナリンが出てきてしまうんですね。 Y perder el control puede ser fácil en un momento dado. そしてコントロールを失うことはもう本当に非常に Cuando 簡 no 単なこと estamos です。 pendientes de que debo vivir mi vida con paciencia, con だ tranquilidad. から私たちは常に我慢を持って平安を持って生きる必要があります。 Nos genera estrés y ansiedad la falta de paciencia. そして次は焦燥とストレスを引き起こします。 Gente que siempre está como estresada, como afanada, como 常 desesperada. に焦っている人、ストレスを感じている人います Y よね。 resulta que estas personas le generan un mal ambiente a los que están alrededor. そしてそのような人は周りに悪い雰囲気を作 Si り出 usted し ve て a しまい alguien ます。 tranquilo, calmado, ¿qué le genera a uno una persona もし tranquila, 皆さんが calmada? ¿Qué le こ genera? う、安心している、落ち着いている人を見ると何を感じますか？ Pero si usted ve a alguien que se aira fácilmente De y se逆に pone bravo y se 常に desespera すぐに怒りやすい人だったり、焦っている y se 人を見る queja と、 todo el tiempo porque el que es impaciente siempre se está quejando. あと例えば常に何かに文句を言っている人とか、 Siempre está quejándose porque es impaciente. 我慢ができないから何かにつけて文句 Pero を言う。 quien es paciente genera calma alrededor. でも我慢強い人というのは、安心し Es た環 más, 境を作り出 el し que ま es す。 paciente en medio de una situación difícil donde alguien pierde la paciencia, este dice, tranquilo, no te preocupes, calma. そして例えば誰かが焦ってしまっている、誰か我慢ができなくなっている人に落ち着かせることも ¿Ven でき lo ます。 que genera una persona cuando le dice a uno en medio de un momento difícil, cálmate, tranquilo? Uno como queda. 落ち着いて大丈夫だよ、安心してって声かけられる人がいたら安心しますよ Porque ね。 no nos damos cuenta de cómo vivimos la vida. Y esto produce problemas no solamente en el cuerpo, sino también emocionales. これは肉体的ではなくて感情的にも影響をもたらすんです。 Problemas interpersonales también. Pero tenemos también que cuando nos falta paciencia, se puede ver afectada la confianza que tenemos en las promesas del Señor, porque no sabemos esperar en el Señor. でも同じようにこの我慢強さの不足っていうのは神様に対する信頼に影響を Por 及 lo ぼしま mismo, す。 porque lo queremos todo ya.
今すぐ欲しいから神様が約束してくれたことを En 待てない。 medio de esta generación, en esta era digital que vivimos, nosotros lo queremos todo ya. そして今この時代、デジタル時代はもう本当に今すぐ結果が A 欲しいんで veces す。 hacemos una oración y como no vimos la respuesta ya, entonces perdemos la paciencia. 時に例えばお祈りをして今すぐその結果が出なかったらもう La 安心ではない。 definición original dice que la paciencia es resignación. ¿Qué es la resignación? この我慢強さというのはその状況を受け入れるというこ Alguien と dice, な no, ん es で que す。 ya está resignada. Bueno, había una hermana que tenía 50 años y no se casó, entonces ella sí estaba resignada. 例えば50歳になって結婚してない人がいたらそれはもう受け入れるしかありませ Pero ん。 nosotros le colocamos ese término como algo negativo. No, no, realmente en el original la resignación es saber aceptar las circunstancias con paciencia, それは eso 我 es. 慢を持って今自分が起きていることを受け入れるということです。 Sin rebelarme, no estoy rebelado. No estoy bravo, no, 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 tengo resignación, estoy esperando que las cosas cambien. 何かアクションを起こして起こるんじゃなくて、今この状況を受け入れてこれから何か起こるだろう。それを待つことな La んです。 resignación tiene que ver con esa capacidad de esperar en las promesas de Dios. Si no se dieron las cosas ahora, Dios lo hará después, pero Él lo hará. 今祈っていることがすぐ起きなかったにしても、神は絶対にそれをやってくれ Hay る que だろうと aprender a 待つことなん esperar です en Dios. だから神様を待つということを覚える必要があ Hay り que ます。 aprender a esperar en las promesas de Dios. Ahí se necesita paciencia también. 神の約束を待つ必要があるんです。そこには我慢強さが必要 Nosotros です。 encontramos muchos ejemplos en la Biblia. ¿Sabe cuántos años esperó Abraham para que Dios le cumpliera la promesa de darle un hijo? ¿Cuántos años? 聖書の中でア ¿Cuántos? ブラハムが神の約束を叶えられる ¿Cuántos のは años? 何年待ったでしょうか？ Esperó 20 años. 20年間待ちました。 20 años. 20年間待ったんです。 20 años esperó para que Dios le diera un hijo. 神が子供を与えてくれるまでに20年間もアブラハムは待ったんです。 ¿Usted se imagina uno esperando 20 años que Dios le cumpla a uno una promesa? 皆さんは20年間神の約束を待つことが Voy a hacer de ti ¿Todo una de qué nación más? grande. Te voy a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena del mar. 砂や星のように Amén. あなたの子供を増やしてあげよ Lo creo. う。わかりました。信じます Pasa。un año, でも何年も経って、 2 años, 2年、 5, 5年、 10. 10年、 ¿Qué cree que pasa? 何か起きると信じ ¿Quién ますか？ perdió la fe? 誰が信仰を失ってし ¿Quién la まうでしょうか？ perdió? Sara había サラ perdido は la もう fe. 信仰を失ってしまい Ya ま no した。 creía Sara, ya no esperaba en la もう待 promesa. っていなかったんです。 Perdió la 信じられなかっ confianza. たんです。 Se reía de las palabras del Señor. 神様の言葉をもう待てなかっ El たんです。 problema de perder la confianza y la esperanza en Dios. Pero la Biblia dice que Abraham no se debilitó y por lo tanto con paciencia recibió la promesa que Dios le había ア hecho. ブラハムは決し ¿Con て、 qué paciencia? 決してそれを疑わなかった。忍耐を持ってそれを待ち続けたと Tal 書い vez てあり alguien ま esté す。 pasando por un proceso difícil. もしかしたら今その難しい状況を通っている人がいる Esos かもしれま procesos せん。 personales, esos procesos emocionales, esos procesos físicos, 感情的に肉体的に esos procesos familiares, situaciones difíciles 問題だったり、 donde se 難しい状 necesita 況だったり。 resignación. でもそのような時に私たちは Y その donde 忍 se 耐が必要な necesita んで que す。 la paciencia del Espíritu de Dios en nuestra vida esté presente en todo tiempo. そして私たちのその御霊から与えられる寛容忍耐を常 Por に eso hay 人 que 生に置 orar か con ないといけないんです。 entendimiento. だから理解をして祈る Cuando 必 yo 要があり entiendo ま esto, す。 yo ahora oro y yo le digo, Señor, yo sé que tengo tu Espíritu y tengo la paciencia para enfrentar y esperar en tu だから palabra. 私はこれを理解するとき、このように祈ります。主よ、私はあなたの御霊の忍耐を持っています Tengo。la paciencia del Espíritu en mi vida. あなたの御霊による忍耐を私は持っ Y てい esa るんです。 paciencia debe bendecir a los que están a mi alrededor. そしてその忍耐は私たちの周りを祝福することが Mire, できるんで mientras す que。nosotros esperamos, recuerden esto, mientras que nosotros esperamos, Dios está trabajando en lo que nos prometió だから cumplir. これをちょっと聞いてほしいです。私たち Alguien が debió 待 de っている decir 間 amén.、神は働いておられます。 Mientras nosotros esperamos, Dios está trabajando para cumplir su 私たちが palabra. 待っている間、神はそれに働いておられるんです。 Recuerda eso siempre, no te それを desesperes. いつも覚えていてください。 No pierdas la あ paciencia. なたの忍耐を Si pierdes la 不足させな paciencia, いでくだ pierdes さ la い。 confianza. あなたがもし忍耐をかけてしまったら、あなたの信頼はなくなってしまい Cuando ます。 sientas que estás sufriendo alguna situación difícil, recuerda que tienes la paciencia del Espíritu como una virtud. もしあなたが困難の中にいるとしたら、神が与えてくれている御霊の忍耐が与えられていると思い出してください。 Y que esa situación será transitoria y Dios te sacará en 今その victoria. 歩いている道は一時的なものだ。神様はそこから引き上げてくださると。 La definición de la paciencia es la capacidad de soportar a otro también.
そしてこの忍耐というのは人を助けることもで Y きます。 cuando no hablamos de esto, no lo entendemos realmente, porque uno cree, no tengo por qué aguantar a nadie. 自 Eso lo 分が decimos 自分が todos. 忍耐を持っていなかったらもちろん誰かに対 La して Biblia dice que は sí hay で que きません。 aguantar a los demás. でも互いに忍耐 Miren し lo 合 que いな dice el さいと texto, 聖書に書いてあり soportaos. ます。 Lo vamos a leer. Aquí está la palabra, Efesios 4:1. エペソの4章1節に書いてあり Aquí ます。 está hablando el apóstol. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に進めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい Os。ruego que andéis. ¿Eso de andar qué es? Que andéis. この歩むというのはどういう Que 意味でしょう vivan か？ diariamente. 毎日そこに生きると Que い se うことです。 comporten de la siguiente manera. そこに生きて歩いていくということ ¿Cómo? です。 Con humildad. 1. 一つ目は一切高ぶるこ Con となく、 mansedumbre. 2. 柔和で、 Soportándoos. Diga conmigo, soportándoos. Soportándoos, ¿cómo? ¿Con qué? Con paciencia los unos a los otros en そ amor. して寛容の心を持ち、愛を持って互いに忍耐し合いなさい。 Es decir, que la paciencia va de la mano con el amor. Hay que añadir a la paciencia ese amor o al amor la paciencia que ya 愛 la と寛容 tenemos. というのはお互い手をつなぎ合ってるんです。 Soportándoos. ¿Por qué dice la Biblia que hay que soportarnos? Hay gente insoportable. Sí. Hay suegras insoportables. ¿Suegra Nihongo? 義理の母。 Querido, jaja. Hay suegras insoportables. Y hay suegras muy queridas también. すごく優しい人もいますけ Yo ど。 tengo prohibido hablar de la suegra. Por eso no puedo hablar nada de las suegras, solo hoy. Pero hay que soportarnos con paciencia. Oigan esto, soportarnos. 互いに忍耐し合い ¿Qué な es さいと。 soportar? Oye, yo digo, no tengo por qué soportarle nada a nadie. Y uno lo dice así como, es que yo no tengo por qué soportar. Pues sí, ¿y los que me soportan a mí qué? Tenemos que soportar. 私たちはこう互いに忍耐し合 Soportar う es 必要がありま aguantar. す。 ¿Qué hay que aguantar entonces? ¿Aguantar qué? Hay que soportar a veces los malos comportamientos de las personas. 誰が自分に対してあまり良くない対応をした人に対しても、そのような寛容の Hay que 心を持っ tratar de て、 entender un poco más antes de Intai emitir un suru juicio. hitsuyou ga Hay que entender, hay que tener más empatía con el otro. その人の立場になって考える必要 Hay que がある entender 時も por あり qué ます。 reacciona así siempre. なんでそのような行動をするのか Hay と que か、 entender por qué ofende siempre. なんでそのようにいつも攻撃してくる Hay の que かと entender か、 por qué está juzgando a los demás siempre. なんでいつもそうやって人のことを裁くようなことをするのか。 Se trata de soportar al otro. ¿De soportarlo cómo? Con paciencia. ¿Es fácil hacerlo? No. 寛容な気持ちでそれを耐え忍ば ¿Nos なければ gusta いけない時 soportar が a あ las ります。 personas? No, porque nos falta paciencia. Ahora, el hecho de soportar no quiere decir que permitamos que hagan lo que quieran con nosotros. No, no, no. Lo que quiere decir es que no nos pongamos al mismo nivel de la persona. こう私にすることすべてを許すというわけではないです。ただ、同じレベルになら Que な si い。 alguien me ofende, ¿yo qué hago? もし誰かが私に何か Le respondo con 良 más くない fuerza? ことをしたら、 ¿Lo grito más fuerte? それ以上に怒鳴るではなく No, て no, no. Ahora yo tengo paciencia. Evito la situación. 忍耐を持ってそこに No me pongo al mismo nivel de la persona. そのような人と同じレベルにはいかな Mi い。 madre decía algo que siempre yo recuerdo, que hablando de esas cosas, que quede mal el otro, decía mi mamá. 私はよくお母さん Que にこ quede のよ mal うに esa 教え otra てもらい persona ま que し se た。 comportó mal. その人をその悪い状態のままで Pero 放っておくというか、 En そ el のまま momento に que し yo な me さ pongo a い。 ese mismo nivel de la persona, soy igual. ただその人と同じような Peor, las 行動 cosas は se し ponen ないで peor. と。同じようなレベルにはいかない De で。 ahí la importancia que nosotros a través de la paciencia podamos tener mejores relaciones interpersonales. 私たちが寛容深く、そして忍耐があるとき、良い関係を周りと築くことがで Hay きます。 esposos impacientes y hay esposas impacientes. 例えば、我慢強くない旦那さんと奥さん、 Hay madres que son impacientes con los hijos a toda hora. あと子供に対してそのような忍耐がない Y la 親。 mamá grita todo el día. 毎日お母さんは子供に対して怒鳴っている。 Y amenaza y le voy a pegar y le voy a dar y no le da nada. これはあげないよ、あなたのこと叩くよと。そのよう Y に todo 脅 el した día り、 grita y lo grita y lo grita y uno, ¡ah! 一日中ずっと怒鳴っている親がいます。 Porque falta でも paciencia. そのような人は我慢強さ、忍耐が足りないん La です。 importancia que nosotros entendamos que necesitamos esta paciencia, necesitamos en este proceso seguir llenándonos de paciencia. 私たちはそのような
寛容さが必要なんです。常にその忍耐強さで満たされ La ている必 vida 要が con あるんです。 paciencia es mejor. Vivir la vida con paciencia es mejor. そして寛容を持って生きる人生は Menos さらに良い estrés, 人生を歩くことができます。 Menos estrés ストレ realmente. スももちろん減ります。 Esta semana tenía un compromiso y estaba lloviendo muy fuerte. 例えば今週約束があってすごく雨が降る Se と。 me dañó el computador, se bloqueó. で、パソコンが Todo ahí. 壊れてしまった。 Yo, ¿y ahora qué hago? Sacamos una cita en la App Store. で、Apple Store で予約を取って直してもらう Listo, 予約を teníamos 取った la んです。 cita y luego subí a la highway rápido porque había mucho tráfico. で、その Apple Store に行くため Estaba lloviendo に fuerte. 高速に乗って、 De repente すごい雨 entré が降って混んでい en たんで un す。 túnel aquí en Tokio. で、東京のトンネルに入ってしまいました。 Un túnel que va a dar allá. でもう、あっちよ Y el Navi se pierde. で、ナビがもうどこに行けばいいかわからなくなってしまって、 Y de repente uno dice, ¿dónde estaré? 私は今どこにいるのか。 ¿En qué parte de Tokio estaré? 私は東京の今どこにいるんだ。 Y uno mira el reloj y dice, ya no llego. で、私は時計を見て、もう時間につかな Y い。 uno empieza a desesperarse. Y uno tiene a alguien que va al lado de uno. La で、 esposa. 私はそこで焦ってしまって、でも隣に私 Y の uno está 妻がいた esperando ん qué です。 dice esa mujer. Porque lo que ella dice puede ser como una bomba de tiempo. で、彼女が言うことによって私の、世の中爆弾の火がつく可能性があります。 No avanza el tráfico. で、渋滞でもう前に進む Cientos こ de とができない。 carros. De repente se siente uno como encerrado allá y uno baja y uno, y el Navi perdido, más tiempo, voy a llegar tarde y uno empieza a sentir algo que sube. で、トンネルの中でたどりもつかないし、時間もどんどん過ぎていくし、ナビもわからないし。 Y uno espera y uno mira a la persona que está al lado. で、隣にいる人の顔をこうやって見たんです。 De repente ella dice, で、彼女がこうやって言いました。 no te preocupes, relájate. 心配しないで、落ち着いて。 Entonces yo llamo a Lina. Lina-chan, で、私はリナ姉妹に電話 no を voy a して、llegar a la cita. 時間に間に合わな Estoy いですと。 perdido. もう迷ってしまいました。 ¿Doko desu ka? Lina-chan, ¿doko desu ka? Y yo, ¿y? で、私はわからないどこにいるんですかって聞いたらもうわからない。 ¿Wakaranai? Yo le dije, en el fondo de Tokio estoy. 東京のどこかのもう地下の奥にいます。 En algún lugar de las profundidades de Tokio en un túnel. 東京のどっかの深いところにいるのは分かってるけど、どこかわからな Luego い。 yo digo, nada que hacer. もうどうすることもできない。 Llama, por favor, y diles que llego un poco más tarde. どうか電話してくださいと少し遅れるように伝えてもらえます Ya me か。 relajé, Lina llamó. No, tranquilo, pastor, no hay problema, puedes llegar más tarde. Ya, te van a recibir. そして私が電話をして大丈夫ですよとも Después 電 de 話したの media で。 hora salí del túnel. でもその Media hora. 30分後 30 ?30 分後にそのトンネルから抜け出すことがで Yo きま dije, した。 ¿dónde iré a salir? どこに出ていくのか。 ¿A dónde saldré? Porque no tenía ni idea. 私は一体 porque ど se こ había から出 perdido され el るの nave. か Yo と。 dije, も ¿a う dónde saldré? ナビがもうぐちゃぐちゃなんで、どこに私は出 Hasta さ que れるの encontré かと una。salida, la salida. Y cuando salí ahí, yo vi la luz al fin del túnel. で、そこに出口っていうのが出たんで、私はもうトンネルの光を見たんです。その出口の光 Ahí を。 abajo perdido uno piensa, puede venir un terremoto. で、そこのトンネルで迷っているときに、もしここで地震来たらどうしよう。 Puede venir un tsunami. 津波がここで来たらどうしよう。 Y empieza a sentir uno como que hay un momento que le falta a uno la respiración. Eso me pasó esta semana. で、 Yo 私 como はそ que, れを今週経験したんです。 no, no pasa nada, está bien. En algún lado voy a salir. でも大丈夫。きっとどっかに出るだろうと。 Cuando salí, De Dios es supongo, bueno, poner estaba cara a de 12 toque. minutos de la Apple. 神様は本当にいい方です。あ12アップルストアから2分の場所に出ることができまし Pero た。 si me desespero, ¿qué va a pasar? でも私がそこで我慢できなかったら、 Si la persona que va aquí al lado, en vez de decirme, tranquilo, relájate, no te preocupes, me dice, otra vez se perdió. あともし例えば隣の奥さんがまた迷ったの。 Tantas veces andando y todavía no もう何 conoce. 回も言ってんのにまだ覚えてないの。 ¿Ah? Eso pasa constantemente. そのような状況も考えられますよね。 Aquí perdiendo dinero por estas rápidas. ¿Acaso Ah. tenemos dinero para も perder? う高速乗ってお金の無駄になったじゃ Entonces ん。 uno le dice, uno en ese momento, uno puede decirle, dozo.
bájate, por favor. そしたらもうね、 Te 降りて quedas くださいと。もう出口はこちらにありますので、ドアから降りてくださいと。 Dan ganas de decir eso. そのように Dozo. 言いたくなります Entonces よ ya están ね。 dozo. Bye bye. どうぞお出口はこちらです。 ¿Ven lo que puede suceder cuando no tenemos el control de una situación? そのよう Se な puede agravar. こう状況がコントロールできないと、そのようなことが起こりかねるんです。 La palabra del Señor dice que debemos vestirnos de la paciencia. Me pareció muy bonito el texto. Claro. Vestirnos de paciencia. 聖句には忍耐の衣を着ましょうと、その ¿De よ qué うに書 estamos いてあってい vestidos ます。 nosotros diariamente? 私たちはいつもどのような衣を着ています Nos か？ podemos vestir con mucha ira. Se 怒 puede り ver に la ira. 怒りの衣を着ています Porque el か？ vestido se ve. なぜなら洋服というのは見えますよね。 Entonces la ansiedad se ve. Alguien que está ansioso, alguien estresado, se le nota a alguien que está estresado. 誰かがなんかこうストレスが溜まっている嫌な気持ち、それも見ることができます。 ¿Sabe qué dice Colosenses? Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas, capítulo 3, verso 12. コロサイの3章12節にこのように書いてあります。 Vestíos. Vestíos pues como escogidos de Dios. あなたは神に選ばれ聖なるものとされたのだから。 Santos y amados de entrañable misericordia. Primero, vístasen como escogidos de Dios con estas características, con misericordia. Pónganse en un vestido de misericordia. 憐れみの心の衣をつけなさいと。 Vamos con misericordia. Seamos misericordiosos los unos con los otros. 人に対して憐れみの心を持ちなさいということです。 Vistámonos de benignidad, que es el próximo fruto que vamos a ver. De benignidad, vistámonos de humildad, de mansedumbre y de paciencia, dice 慈 el 愛、 texto. 謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと。 Y otra vez dice, soportándoos unos a otros. そして互いに忍び合いなさい。 Mire el vestido que necesitamos para soportar a la hermana Juana. Juana Chimae. 不安な姉妹。 Juana Chimae. Tenemos, ay, la hermana Juana nos hace perder la paciencia. 不安な姉妹は私、日本語で。不安な姉妹は私のもう、忍耐を壊してしまう人なんですと。 Con el vestido diario no es suficiente soportarla, no. No podemos soportarla, porque hay gente insoportable y es verdad. No seamos insoportables. Por ahí acaban de señalar a alguien. Y eso que se quieren mucho. Pero la gente insoportable, por eso la palabra está clara. Insoportable, es difícil. Pero ¿qué hay que hacer? Vestirnos de paciencia. その忍耐の衣を身につけなさいと。 ¿Cuántos queremos vestirnos de paciencia hoy? 何人の人が今日忍耐の衣を身につけたい Vistámonos de です misericordia. か？その憐れみの心 Vistámonos を身に de つけて、 humildad. その謙遜の衣を身につけ Vistámonos de て、 mansedumbre. 柔和の衣を身につけて、 Luego veremos la mansedumbre, que es una virtud para nosotros. これからもその柔和について話していきます。 Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra el otro. 互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。 De la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo そして ustedes. 主があなた方を許してくださったようにあな Eso た方も同 necesitamos じようにし el なさ fruto い。 del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Alguien quiere paciencia? Otra vez pregunto, ¿cuántos quieren paciencia? 皆さんはそのような忍耐を欲しいです No か？ le vaya a pedir paciencia a Dios. Porque yo he oído esto antes. Ay, Señor, dame paciencia, dame paciencia. Y vienen las pruebas y las pruebas y las pruebas. 私は前に神様忍耐を与えてくださいと祈っている時 Y aquí に lo 多 dice く el の試練 texto. が来ました。 Aquí está el apóstol, Santiago capítulo 1, verso こ 2. このヤコブの手紙の1章2節を見ていきます。 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。 Quien pasa por un proceso de prueba, por una situación difícil que alteró su vida, se vuelve más paciente. 難しい状況を通るとき、試練に通るとき、私たちは忍耐が鍛えられる Hay ん que です。 entender la condición de los demás. A veces somos muy ligeros a la hora de hablar de alguien, de juzgar a alguien, porque no conocemos y no entendemos la situación del otro. 私たちは時にその人がどのような状況を通っているかわからないで何かこう裁いたり何かを言ったりしてしまうこ Nos とがあり falta ます。 entender la situación del otro con paciencia, con más análisis, la situación de los demás. 相手の状況を知らないで何かを発言してしまう Así こ que とがあ la ります。 prueba de nuestra fe, ¿qué produce?
Paciencia. Cada que somos probados, nos volvemos más 私 pacientes. たちが試練に出会うとき、私たちの忍耐が鍛えられているんです。 Mas tenga la paciencia su obra completa. No es solo un poco. ¿Qué dice el texto? Que la paciencia sea completada en nuestras vidas. そしてそれは完全で申し分なく、 Para que seáis perfectos y cabales. ¿Eso de cabales qué es? 何一つ欠けたところのない人 Cuerdos, になります。 puestos en el lugar. Coherentes, sin que os falte cosa alguna. ¿Hemos estado nosotros en la sala de espera de un hospital? ¿Hemos ido al hospital? 私たちは、病院に行ったことがあります。 Hemos llegado a la sala de un hospital donde está lleno a las urgencias. Mucha gente, で、病院に行くと、 muchos enfermos. 多くの病人の方がいますね。 En un momento lo atendemos, en un momento lo atendemos. ¿Cuánto tiempo pasa? 3, 4 horas. そして3時間、4時間、待つ時間があります。 ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué empezamos a sentir? そこで何を感じ始めます Esa es la か？ prueba de la fe, la prueba de la paciencia en un momento dado. その瞬間の時に ¿Cómo も reacciono?、私たちがどのようなリアクションをするのか、忍耐が Grito a 試 los されます。 empleados, 待ち時 discuto 間 con が los 長くて demás,、例えば看護師さんにどうなるのか、 llego a un restaurante, 例えばレストランに着きました。 mucha hambre, すごくお腹が空いていた。 mucha hambre, mucha hambre. すごいお腹が空いて Y い de た。 repente no me atienden rápido. ¿Qué hago? すぐにオーダーを取りに来てくれないとか。 A veces uno dice que esa es como, parece que fuera una prueba. No es tan grande la prueba, es el diario vivir, pero ni siquiera esas cosas las podemos manejar. これは、大きな問題ではないですけ Porque no ど、 tenemos 毎日私たちが会う試練とも言えますよね。 Necesitamos paciencia para tratar a nuestra esposa y a nuestro esposo. 私たちの旦那さんや奥さんに対しても忍耐が試されます。 Necesitamos paciencia para criar a los hijos. 自分の子供を育てるのにも忍耐が試 Ay, さ hay れま unos す。 niños que uno dice, Señor, ayúdanos. ある子供は神様助けてくださいと言わなければいけない Trepan 子 por もいま las す。 paredes. 壁をもう張って、 ¿Qué hacemos con ellos? そのような子供とはどのように関わればいいのか。 Parecen el hombre araña. ¿Qué hacemos? Dos cosas, decirle a los papás que los eduquen bien y tener paciencia. ちゃんと教育をするか、忍耐を持って子供と関わるか。 Pero con los hijos hay que tener paciencia. 子供にもそのような忍耐が必要です。 Hoy en día, cuando ya criamos a nuestros hijos, los que ya tenemos los hijos grandes, 私はもう子育てが終わって子供が uno 大き hace いですけ análisis ど、 y uno dice, tal vez me faltó un poco más de paciencia. 私たちはきっと忍耐が少し足りないかもしれませ Porque ん。 tal vez no teníamos la madurez que tenemos hoy. Hoy ya no tenemos la experiencia que tenemos hoy. 私たちが今持っているようなその経験は Sí. ないです。 Tal vez me faltó un poco de más paciencia. 私たちはもう少し忍耐が必要か Muchos もしれませ perdieron ん。 a sus hijos por falta de paciencia. Los 子供に perdieron. 対して忍耐が足りない。 No supieron manejar la situación. Se desesperaron por そのよう todo. な状況で焦らないでコントロールすることができる力が Pero 必 qué 要で bueno す。 que en las relaciones más importantes de nuestra vida, que son las relaciones familiares, tengamos paciencia. 私たちの家族の中にある関係の中にはその忍耐強さが必要で Que す。 aprendamos a sufrir las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida sin perder el control. 私たちに何か問題や困難なことが起こった時にコントロールを失ってはいけないんです。 Finalmente, corramos con paciencia, dice la palabra de Dios. そして最後に御言葉には忍耐強く走り抜こうではありません Corramos か con と。 paciencia. Este texto me llama la atención. Hebreos capítulo 12, verso 1. ヘブロ12章の一節です。 Nos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. 自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんかと私たち Tenemos に言 la っていま idea す que。la paciencia es quietud. Entonces me quedo quieto. No necesariamente. Me quedo quieto en ciertas circunstancias. 忍耐強さというのはそこで動かないで Me quedo ただ quieto 待ってい para ることではな reaccionar いで en un す。 momento dado. Pero la palabra dice que debemos correr. Es decir, que hay que mantener el paso firme y hay que correr esta carrera, pero con paciencia. 忍耐を持って忍耐強く走り抜こう Parece ではありません interesante か el と言っています。 planteamiento. Corramos diariamente, pero lo que tengamos que enfrentar a diario, enfrentémoslo con paciencia 毎 y 日 sigamos corriendo. 毎日走っているけれども何かその状況に来た時にしっかり忍 Estás 耐強さを pasando 発 por 揮 un しようでは momento ないかと。 difícil en tu vida, en tu salud. あなたの健康や人生の中で No te detengas. 難しいことがあった時、 No te detengas. Sigue corriendo
con そこで paciencia. 止まらないで走り続ける。でも忍耐を持っ Corre て、 con paciencia. 忍耐を持って走り抜こう。 Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todavía hay mucho que recorrer. 自分に定められているその道を忍耐を持って走り Sigamos 抜こう creciendo と。 espiritualmente. 霊的にもっと成長してい Sigamos こうと。 mejorando como personas. 人間としてもっと良い人になっていこう。 Seamos más pacientes. もっと忍耐強い人になろう。 Aprendamos a entender más al otro, más empatía con el otro, porque la paciencia es para con el otro. そして人のことをもっと理解する、人のことを考えられる、そのような人に Pensemos なろ un うと。 poco antes de reaccionar. リアクションをする前に一回考える。 ¿Cuántas veces tenemos que andar pidiendo perdón? Ay, perdón. Ay, disculpe. 何度も何度もそのように謝るのではなくて。 ¿Por qué? Porque no pensamos para reaccionar. Porque somos impacientes 私たちは本来ならば忍耐強くない生き物なんです。 y dañamos las relaciones y destruimos. でもそのせいで関係を壊してしまいます。言う前に考えないから。 Qué bueno que podamos correr cada día con paciencia. 私たちが忍耐を持って毎日走り続けるのは本当に良いことなんです。 Tratémonos todos con paciencia. 周りにいる人も忍耐を持っ Ay, hay て gente que le 関 agota a わ uno ってい la きましょ paciencia, う。 pero ya sabemos que hay que soportarlos. Dile a alguien, tú eres insoportable, pero yo te voy a soportar. 互いに支え合いましょ Tengo う。 espíritu de Dios para soportarte. 耐え忍ぶその御霊を持っている。 Tengo la paciencia del Espíritu para soportarte. Necesitamos más paciencia. Ese es el mensaje de hoy. 私たちには忍耐 Necesitamos が必要 llenarnos で del す。 Espíritu Santo para que Él ponga paciencia en nuestra vida, そして para 御 que 霊によっ nuestros て満 días た sean される必要 mejores, があります。なぜならその忍耐を持って私たちが生きていくことができる para よう que に、 bajen esos niveles de estrés. Relájate. ストレスを下げて、リラックスしてください。落ち着いてください。 Bueno, uno ya para los 50 se calma porque se calma. もう年を取っていくとどんどん落ち着いていきますけれども。 Pero qué bueno que aún los jóvenes y esta nueva generación pueda aprender a vivir la vida con un poco de más で paciencia. も今の若者や今の世代を生きている人はもう少し忍耐を持って生きることを覚える必要があります。 Es la paciencia que puede correr, es el poder continuar trabajando bajo presión. そのような忍耐というのは緊迫した状況の下でも働き続けること。 Trabajar bajo presión, sin explotar, 緊張や緊迫した状況の sin 中でも perder el control. 働き続けるコントロールを失わずに、 Es tener un gran peso sobre el corazón, en el corazón, y aún así seguir corriendo. 心に大きな重荷を抱えていても走り続けること。 Un problema, una dificultad, 何か問題や困 una 難、 enfermedad, 病、 una crisis. Pero yo sigo corriendo, esperando en el Señor. その中でも神を待って走り続けること。 El tener una angustia profunda en el espíritu y a la vez continuar cumpliendo con las tareas diarias. そして霊的な深い con el 苦悩の中でも私たちは日々のやるべきことをこなす必 Con 要 el があります。 trabajo, con el estudio. 勉強だったり仕事だったり ¿Han。notado ustedes que cuando alguien tiene problemas va y se desquita con otro? Pues se desquita con otra persona. Si alguien tiene un problema, llega al trabajo, llega a la iglesia, llega al GACO, donde quiera que esté, e inmediatamente pelea con los demás porque tiene un problema. 自分に問題があるときに、 problema 例えば de él そのまま仕事にいたり学校にいたりして、周りの人までも悪い環境にしてしまうことがありま Y す。 ahí hay que trabajar para que でも los そこで demás... 働く必要があります。 ¿A quién le interesa si tengo un problema? その問題は周りの人には非がないんです。 A no ser que al que yo se lo cuente es que me va a dar una solución. 何かこう、解決策を手伝ってもらうことはできるかもしれません。 Es muy difícil para la mayoría de las personas ejercitar la paciencia, pero hay que ejercitarla. 人間というのはその忍耐強さを強くするには ¿Cómo 難しいことがあり ejercitamos ま la す。 paciencia? でもどのようにその ¿Cómo ejercitamos 忍 la 耐を paciencia? 強く鍛えていくのか。 ¿Cómo hacemos para ejercitar la paciencia? どのように私たちはその忍耐強さを鍛えるのか。 Siendo conscientes que es una necesidad para el diario vivir. 私たちの日々に必要なものです。 Es por mi propio bienestar y el de los que me rodean. 私の幸福のため、そして周りのためです。 Ofrezcámosle a las personas que nos rodean un poco de paciencia.
周りの人、自分自身にももう少しの忍耐を持ちま Hagámosles しょ el regalo a los que nos rodean. Un poco de paciencia. う。もう少しの忍耐を頑張りましょう。 Hagámosle la vida más alegre a los que nos rodean. 周りにいる人にもう少し喜 Les び parece una を buena 与え idea? られるような、そのような人生をもたらしたいで No す。 seamos tan impacientes de modo que desesperemos a los demás. 何かこう、あさって忍耐がないような状況ではなく、 Lo contrario, seamos más pacientes de modo que generemos una sensación de paz y de calma. それとは逆に落ち着いて平安をもたらせるような、そういうような、そのよう La な忍 gente 耐 debe ver en を nosotros 与え este たいです。 vestido. ¿De qué estamos vestidos? 私たちはどのような衣を着ています ¿De か？ impaciencia, de ira, de desesperación o de paciencia? 我慢強さなのか、そ de れとも humildad 怒りなのか、 ¿De mansedumbre? 柔和なの de か、 amor, ¿de 謙 qué 遜な estamos のか vestidos? 愛なのか、どのよう Esa な es la 衣を pregunta 今 hoy. 着て Con いま esto すか？ finalizo. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos más impaciencia que paciencia? Siempre se preguntando. 皆さんは忍耐のないような状況を着ているの Vamos か、 a それとも decirle, 寛容を着てい vamos る a のか。 decirle al Señor en esta hora que queremos seguir esperando en Él. No importa que todavía no viene la respuesta, sigue esperando con まだ paciencia. もしあなたの祈りの答えが来ていないなら、忍耐を持って待 Sigue ち続けて esperando くだ con さい。 paciencia. No te desesperes, sigue creyendo en Él. 彼のことを信じて忍耐を持 Sigue って待って creyendo くだ y さい。 sigue corriendo cada día. No 信 te じて走り detengas. 続けて、そこで止ま Sigue らないで corriendo. Corre, corre cada día. そこで走り続けて、 Levántate en medio del problema, en medio de la 問題の dificultad. 中でもそこで立ち上がって、 Corre con paciencia. 忍耐を持って走り抜けましょ Cuando う。 sientas que se te acaba, dile, Señor, en mi corazón está tu espíritu que produce paciencia. Necesito esa paciencia. あなたの御霊が私に忍耐をもたらします。あなたの忍 Recuerda 耐が que 必 son 要 las なんです。 virtudes del Señor. La paciencia es una virtud del Señor para nuestro bienestar y el de nuestros semejantes. この寛容というのは私たちが幸せに生きるための神から与えられた美徳なん La です。 paciencia evitará muchos problemas interpersonales, muchos problemas familiares. このような寛容という気持ちは家族の問題を直すのに Sumámosle a esta すごく役立ちます。 paciencia el amor. Vivamos con amor unidos, vivamos con gozo y vivamos con la paz del Espíritu y la vida será mucho mejor. 愛 Vamos a と orar. 喜びを持って団結をして生きていきましょう。 Comparte esta transmisión con alguien que necesita oír el mensaje de la paciencia. この寛容についての御言葉が必要な人にどうかこの教えをシェアしてくだ Y さい。 vamos a esperar en Él cada día. そして毎日主のことを待ち Y 続け si まし Él ょ nos う。 responde pronto, gloria a Dios. Y si se tarda en respondernos, gloria a Dios. Seguiremos esperando en Él. 彼が答えをすぐに出してくれたならそれは神に栄光でも遅れてしまってもそれ Pero は神に栄 seguiré 光です。 confiado, seguiré tranquilo, porque los que esperamos en Él jamás seremos avergonzados. 彼を待つことは決して私たちに恥をかかせません。 Cuando se te acabe la paciencia para esperar, recuerda esta palabra. まずもしあなたの忍耐が欠けてしまっているならこの言葉を思い出してください。 Cuando lo que esperas no viene como esperas, si no se da en el tiempo que esperas, recuerda esta palabra. あなたが待っているものが来なかった時これを思い出してください。 Ahora digámosle, Señor, queremos vestirnos de paciencia. あなたの忍耐の衣を着たいです。 Queremos llenarnos de esta paciencia para vivir mejores con nuestros semejantes. あなたの忍耐によって私は満たされたいです。 Queremos que este fruto de tu espíritu abunde más y más en nuestros corazones. あなたの御霊の実を私の心でいっぱいにしてほしいです。 Oren conmigo. Si hay alguien impaciente, debe orar en este momento. もし今忍耐が足りないと感じている人がいるなら Si hay alguien- 祈ってくだ Si さ hay い。 alguien que pierde los estribos fácilmente, que pierde el control fácilmente, debe orar. 簡単に忍耐やそのコントロールを失ってしまうならば祈る Te 必要 damos がありま gracias, す。 Señor, en este momento por tu palabra. あなたの御言葉に感謝します。 Te damos gracias por la paciencia que nos das a través de tu あ espíritu. なたの御霊を通して与えられるこの忍耐に感謝をします。 Sentimos esa paciencia en nuestras vidas. あなたの忍耐を私たちの人 Sentimos 生 esa に感じることが paciencia で en き el ます。 corazón. 私の心に感じることができ Esa ます。 paciencia que nos da paz y que nos da tranquilidad. あなたの御霊は私たちに平安とそして安心を与えてくださいます。 Gracias, Señor, te damos. イエス Gracias. 様ありがとう。あなたの皆に感謝を Gracias し por ます。 llenar nuestros corazones con tu espíritu. あなたの御霊に Gracias. よって私の心を満たして Gracias くれ por てありがと regalarnos う。 todo este fruto para そして nuestro すべて bienestar の y 御 el de los 霊の demás. 実を私たちに与えてくれてありがとう。 Que crezca en nosotros este fruto y que podamos aprovecharlo cada día más y más. 私はこの御霊の実を毎日もっと楽しむことができます。 Ayúdanos a entender las virtudes del Espíritu, este fruto de tu Espíritu, para vivir mejor
mejor. 理解することを手伝ってください。 Ayúdenos a esperar en tus palabras, así no tengamos la respuesta ya. Yo voy a seguir esperando en tu すぐに promesa. 答えが来なくてもあなたの約束を待つそのような忍耐を与えてください。 Gracias por hablar a nuestra vida. 私たちの人生にこのように Gracias 語 por ってくれてありがと moldearnos う。 a tu imagen. あなたのように作り変え Ya るように sabemos 私 que た los ちを手伝 frutos って del くれてありがとう。 Espíritu tienen que ver con el carácter tuyo, Señor. そし Así てあな eres たの御 tú. 霊の実はそこにあなたの性質が反映 Queremos され ese ています。 carácter en la nueva vida que tenemos. 私たちの新しい人生はそのような Queremos 性 vivir 質で生 mejor きてい con き las たいです。 personas que amamos. そして私の愛する人とさらに良い人生を歩 Queremos いてい vivir きた mejor い con で el す。 esposo, con la esposa, con 自 los 分の旦那 hijos. さんや子供たち、家族とより良い人生を生 Queremos きてい tener きたい mejores で relaciones en la empresa, en la escuela, en す。 la 会社や universidad. 学校、大学、すべての場所でより良い人生を生きてい Queremos きたい seguir です。 creciendo cada día そ más, して毎 Señor. 日もっとより良い人になりたいです。 Gracias, gracias イ te エス様あ damos. りがとう。あなたの皆に感謝をします。イエ Alabado el nombre de ス様の Jesús. 皆を賛美します。